importantes doctrinas en San Juan 3:16. Bienvenidos a un nuevo video de cápsulas bíblicas. Soy Marvin Guevara y comenzamos. Bueno, San Juan 3:16, como de todos es muy conocido, ¿verdad? Este texto bíblico que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas doctrinas podemos encontrar en este precioso pasaje bíblico, ¿verdad? Un texto que a lo largo, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, creo yo, que todos en algún momento nos lo leyeron, y gracias a Dios también por aquellos que también lo han memorizado. Bueno, hablemos de tres importantes doctrinas, ¿verdad?, que nos habla este texto bíblico. En primer lugar, vemos que la salvación le pertenece a Dios. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y veremos entonces el texto bíblico que menciona ese amor que Dios mostró para cada uno de nosotros. Y nos referimos a Primera de Juan, primera epístola de Juan el apóstol, capítulo 4, en el versículo 10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Fíjate bien, sino que Él, Dios, nos amó a nosotros. Pero viene una vez más en San Juan 3:16, recuerda que estamos en ese texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. Y esto nos lleva a otra interesante e importantísima doctrina. ¿Y a qué doctrina? Nos referimos a la doctrina de la propiciación. Fíjate bien, propiciación. Bueno, haciendo, ¿verdad?, un repasito rápido, vemos que la salvación le pertenece a Dios y la propiciación le pertenece a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero viene esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es propiciación? Propiciar, ¿qué es propiciar? Bueno, de acuerdo a un diccionario, ¿verdad?, propiciar es aplacar la ira del ofendido. Ese es propiciar, aplacar, ¿verdad?, la ira del ofendido. En este caso, el ofendido fue nuestro Dios. Fue nuestro Dios el ofendido. Y ahora viene la interesante, ¿verdad?, lo valioso de esta preciosa doctrina de la propiciación. En el Antiguo Testamento, fíjate bien, estaba el arca del pacto, y el arca del pacto tenía algo que la cubría. Había dos querubines y, digamos, una tapadera, ¿verdad?, que dice la Biblia estaba bañada en oro. Eso se llamaba propiciación, donde el sumo sacerdote rociaba sangre, ¿verdad?, por supuesto, de un animalito que había sido ofrecido en sacrificio. De alguna manera, eso, de acuerdo a la Escritura, ¿verdad?, aplacaba la ira de Dios. Ahora bien, mira lo que dice ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 4, el texto que estamos leyendo, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice: y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo así que lo envió? No lo envió solo por así nomás. Recuerda tú también de que en la carta, ¿verdad?, en el libro que el apóstol Pablo, en la epístola que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, encontramos esta gran... Y esta declaración la encontramos en Efesios capítulo 2, y dice el versículo 3, Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Fíjate bien, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ahí enlazamos, ¿verdad? Enlazamos Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, ¿verdad? Y también San Juan 3:16. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó. Él envió algo, ¿verdad? Para que aplacar esa ira, porque la Biblia dice que nosotros, de acuerdo aquí, dice que nosotros éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira. Imagínate cómo éramos nosotros, ¿verdad? El pecado, lo que había hecho en ti y en mí, ¿verdad? Éramos hijos de ira, pero Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Cristo fue nuestra propiciación, de acuerdo a 1 Juan capítulo 4, verso 10. ¿Y a dónde, hermano, amigo? ¿A dónde derramó toda su sangre? En la cruz del Calvario. Entonces, la salvación le pertenece a Dios. La propiciación le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sigue diciendo, ¿verdad? Allí mismo en San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nos lleva a una tercera doctrina, y es la doctrina del libre albedrío. Fíjate bien, libre albedrío. La palabra libre albedrío textualmente no la vamos a encontrar en toda la escritura, ¿verdad? Así, textualmente. Pero sí encontramos, ¿verdad?, muchos versículos bíblicos que nos dan la pauta y nos hacen ver y entender, ¿verdad?, lo que es el libre albedrío. Bueno, los pasajes bíblicos nos dejan bien en claro que la escritura no habla exactamente del libre albedrío, pero nos dejan algo bien, pero bien claro, donde se le da la opción, por supuesto, ¿verdad?, al hombre y a la mujer de escoger. Y nos refiere la escritura exactamente a Josué capítulo 24, y dice el verso 15, leo para ti, dice, y si mal os parece servir a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, dice Josué, a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira las palabras que dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí da la opción, escogeos hoy a quien sirváis. Escoge. Dios da la opción, te dice, escoge. Esa es una decisión bien personal. Es una decisión que cada uno debe tomar. Bueno sería que todos escojamos servir al Señor. Y luego encontramos en el libro de San Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice, si alguno quiere venir. Fíjate bien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Luego nos referimos a otro pasaje bíblico más, ¿verdad? Exactamente en el libro de San Juan. Y específicamente el texto bíblico lo encontramos en San Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y bebas. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
estos pasajes bíblicos nos hacen ver y entender que el escoger depende de cada uno de nosotros, depende del hombre, depende de la mujer, ¿verdad? Escogeos hoy a quien serváis. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, esta es la doctrina del libre albedrío, una decisión personal propia de cada individuo en esta tierra, en este planeta, ¿verdad? Así que, volviendo otra vez a San Juan 3:16, encontramos tres poderosas doctrinas y estudiamos y aprendemos que la salvación le pertenece a Dios, la propiciación le pertenece a su Hijo Jesucristo y el libre albedrío, la doctrina del libre albedrío nos pertenece a nosotros. Quiera Dios, ¿verdad?, que tú y yo escojamos servir al Señor. Quiera Dios que no solo nosotros, sino que también nuestras familias, nuestros hijos, ¿verdad?, nuestras amistades, también escojan lo mejor, y es servir al Señor. Así que mira esta cápsula bíblica, encontramos en San Juan 3:16 tres interesantes doctrinas: la doctrina de la salvación, la doctrina de la propiciación y la doctrina del libre albedrío. Bueno, hemos llegado a la finalización de este video, de esta cápsula bíblica, esperando en Dios que haya sido de bendición para ti, para tu vida, para tu familia. Y recuerda, no lo olvides, que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es el manual de Dios para llegar al cielo. Soy Marvin Guevara y te invito, ¿verdad?, que te suscribas, que le des like, que lo compartas y que sigas aprendiendo más de cápsulas bíblicas para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra nueva e interesante cápsula bíblica. Que Dios te bendiga.